Hola, Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahí con nosotros nuevamente en este tu programa de Kairos Podcast. Quien te habla es tu hermana y tu amiga Walkiris Restituyo. Estamos contentos con lo que el Señor sigue haciendo a través de esta herramienta de fe para bendecir tu vida. En esta ocasión tenemos un programa poderoso que sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Por eso te aconsejo de que lo compartas con aquellas personas que tú sabes que necesitan una palabra de parte de Dios. También, si todavía no te has suscrito a tu canal, te pido que lo hagas ahora porque vas a ser partícipe de una gloria poderosa de Dios, no solamente en esta ocasión, sino que todos nuestros contenidos te van a llegar en el momento indicado. Así que suscríbete, dale a la campanita para que recibas todos nuestros contenidos. En este día tenemos un programa poderoso, cargado de bendición para tu vida. Dios va a hablar a tu vida de una manera sobrenatural, de una manera directa. Así que nos sentimos contentos porque hoy estarán dos programadores con nosotros con una palabra maravillosa de parte del Señor. Va a estar hoy aquí en Kairos Podcast el pastor Jason Disla, acompañado del evangelista Luis Alberto Yanjor. Así que quédate ahí, no te muevas, ponte cómodo, ponte cómoda, busca una taza de café, no sé, busca agua, lo que tú quieras, pero no te muevas de ahí, porque en los próximos minutos vas a ser altamente bendecido, bendecida de parte del Señor con esta programación que tenemos el día de hoy. Estamos contentos en esta ocasión que el Señor nos ha permitido llegar una vez más a través de estos medios, y qué bueno que hoy lo prometido es deuda, la segunda parte de lo que es esta hermosa conversación, este hermoso momento en el Señor. Quien les habla, su hermano, su amigo, el pastor Jason Disla, con mi hermano Alberto Yanjor. Estamos por acá y qué bueno que poder saludarte en el día de hoy. Tuvimos la última vez estuvimos acá y hubo un compartir tremendo, un momento de palabra poderoso, y mucha gente pidió una segunda parte. Sí. Y es por eso que estamos aquí hoy, porque usted lo pidió, usted fue edificado, usted lo necesita, usted dijo, queremos más. Qué bueno que la gente se quedó hambriento, pastor. Yo creo, verdad, que cuando hay hambre del Señor, cuando hay hambre de escuchar la palabra de Dios, creo que el Señor sigue dando para su pueblo, y qué bueno ser de ese canal de bendición para cada uno que pueda escuchar estas palabras que sé que serán de gran edificación, y también a aquellos que han escuchado la antigua o la parte número 1. Qué bueno que estás ahí y que puede ser ese canal de bendición de igual manera. Amén. Exacto, sí, porque fíjese, cuando la gente escucha algo bueno o ve algo bueno y tiene esa comezón de oír, que es de lo que la palabra habla, especialmente de oír las cosas buenas, porque hay muchas cosas hoy día, pero a pesar de que hay muchas cosas, lo importante es de que la gente escuche lo bueno, como dice el apóstol Pablo, escucharlo todo y retener lo bueno. O sea, nosotros queremos ser lo bueno que tú escuches. Que todo aquel que pueda escuchar este podcast, recibir de este podcast, reciba cosas buenas. No reciba nada que pueda decir que, no me sentí cómodo, sino que todo aquello te produzca una curiosidad y te produzca un hambre de seguir recibiendo, porque lo que damos acá es algo bueno y es agradable, como enseña la palabra del Señor. Así es, y yo creo que una de las cosas también que estamos acostumbrados muchas veces a escuchar lo malo que hacemos, lo malo que nos movemos, y creo que ese es parte del tema del día de hoy, ¿verdad? Acerca del apóstol Pedro, cómo quizás pudo haber escuchado toda su vida, ¿verdad? Antes de llegar a Jesús, el hecho de escuchar de que no necesariamente podía, y creo que son factores, ¿verdad? Que estamos acostumbrados a siempre escuchar lo malo que hacemos o cómo hemos fracasado en la vida, y eso me lleva, ¿verdad?,
al inicio de esto, de nuestra plática en el día de hoy, Alberto, en el sentido de que todos sabemos a través del estudio, ¿verdad?, de cómo los hombres, de manera particular, bíblica, en tiempos bíblicos, eran seccionados o categorizados según, ¿verdad?, la rama donde pertenecían. Y todo esto era el tope o la línea debería haber sido pertenecer a una escuela rabínica y debido a que eso sería el honor familiar, que tu hijo perteneciese a una escuela rabínica. Yo creo que ese era el honor más grande a una comunidad pequeña, a una comunidad de como Belén, como la misma Jerusalén en un cierto momento. De hecho, en un momento se dice, y de Belén ha salido algo bueno, de Nazaret ha salido algo bueno. O sea, creo que estamos muy acostumbrados y nosotros mismos como creyentes nos hemos acostumbrado al hecho de simple y llanamente escuchar lo malo que lo hemos estado haciendo. Yo creo que un factor de eso importante es lo que tratamos de transmitir en el día de hoy. Ciertamente, porque es como usted dice, Paso, o sea, casi siempre lo malo es más resaltado. Tú puedes hacer cientos de cosas buenas y en un momento equivocarte en algo. No es que estás haciendo algo malo de por sí, sino vamos a decir que tienes una equivocación momentánea. Sí. Y esa equivocación momentánea va a ser más resaltada que todas las cosas buenas que tú has estado haciendo durante un tiempo largo, durante un tiempo que ha estado bendiciendo a alguien. En un momento determinado tú puedes hacer algo que ellos no, con lo que ellos no estén de acuerdo. Ellos ellos lo ven como malo. Y eso va a ser más resaltado, va a tener un mayor repunte que todo lo bueno que tú has estado haciendo para ellos durante mucho tiempo. Y regresando, ¿verdad?, al contexto que hemos estado hablando acerca de la escuela rabínica, creo que al no pertenecer, al fracasar en los múltiples exámenes que se le practicaban a los jóvenes, a los niños, y ver no recibir ese resultado, pues tradicionalmente les invitaba el rabino, ¿verdad?, a volver a la casa o al oficio de tus padres. Entonces, ver quizás, reitero, como el apóstol Pedro, ¿verdad?, que hoy hablamos del apóstol Pedro, pero al ir a profundidad, la Biblia dice, ¿verdad?, que cuando Jesús lo encuentra, lo encuentra en un lugar de fracaso, si podemos llamarlo de esa manera, ya que, número uno, lo encuentra estando arreglando o remendando las redes, y yo creo que es un factor bien importante el hecho de que cuando Jesús se le acerca, le deja entender que has tenido un tiempo de fracaso, ya que cuando le pregunta, la conversación entre Jesús y él es: nada he obtenido, o sea, he intentado toda la noche, mas he fracasado. Pero fíjese, ahí yo encuentro algo muy interesante, Pastor, sobre el tema de que el hermano, o sea, el apóstol Pedro, o sea, en este momento no es el apóstol Pedro, es simplemente Simón. Eso es. Ajá. O sea, el hermano Simón ahora mismo lo que está es arreglando las redes, remendando. Ahí usted acaba de soltar algo muy interesante. Porque fácilmente muchas personas, cuando lanzan la red durante un tiempo, hacen algo y fracasan, no buscan la forma de mejorar eso en lo que han fracasado. Porque fíjese, el apóstol Pedro, el hermano Simón en ese momento, o sea, luego de él haber pasado toda una noche, antes de su encuentro con Jesús, el Simón lo que está haciendo es arreglando algo que se le había dañado. Así es. Entonces, ¿qué sucede con esto? O sea, a pesar de tú haber fracasado, no significa que tienes que dejar las cosas como están. Así es. Tienes que intentar arreglar todo aquello que esté dañado en tu vida. Entonces, las redes, que es la fuente de su, en ese momento, de su ganancia, su fuente de vida, de lo que él sobrevivía a diario. O sea, él no podía dejarlo por una noche de una noche de fracaso, sino que continuamente tiene que buscar la forma de mejorar. Y en este momento es donde aparece Jesús en su vida, porque él estaba intentando arreglar cosas, pero hay cosas que tú no las puedes arreglar por ti solo. Tiene que llegar Jesús a tu vida para que sean arregladas. Todo se torna de manera diferente, todo se torna en un nuevo color cuando Jesús llega. Yo soy fiel creyente de que
cuando Jesús llega a la vida de cualquier creyente que le permite entrar, las cosas son diferentes. Y eso es realmente lo que hace Jesús. Jesús llega a la vida de Simón y le deja saber que sí ha fracasado, que sí que lo ha intentado, porque ese es el meollo de este asunto, de que muchas veces tratamos de hacerlo nosotros a nuestra forma, a nuestra manera, y sí lo hemos hecho. ¿Cuántas veces quizás usted ha iniciado quizás una dieta y inicia el lunes y vuelve y llega el lunes, llega el martes, vuelve y llega el miércoles y así sucesivamente, y en esos intentos ya usted lleva años? Pero la Biblia me pondera el hecho de que Jesús necesita la barca de Simón Pedro para seguir llevando, ¿verdad?, ese evangelio, llevar las buenas nuevas. Pero ya cuando termina se da cuenta de que Pedro está en una situación, y es que necesita algo para el próximo día. Yo creo que aunque hemos intentado, aunque hemos tratado una y otra vez, las cosas toman otro color, toman otro matiz cuando Jesús llega. Y algo que me llamaba la atención es el hecho de que él le dice, sí, pero aquí no hay peces. Aquí no hay peces, ya que lo he intentado. ¿Qué usted cree que tú lo vas a hacer la primera vez y va de la nada a aparecer cosas? Exacto. O sea, tú me estás diciendo a mí que yo, que lo he intentado una y otra y otra y otra vez, he estado cansado, agotado, agobiado, porque lo he hecho más de una ocasión, y tú me dices a mí que esta vez será diferente. Y yo sí creo, hermano Alberto, que las cosas son diferentes desde el momento que Jesús está en la barca. Muchas veces nosotros tratamos de hacerlo una y otra vez, pero sin Jesús estar presente. Y ahí es que inicia o da pie para el fracaso. Pero fíjese, te ha soltado unos asuntos, hermano, que yo digo, la gente hoy, hermano, va a decir, esto tiene que continuar. Sí, o sea, sí. Vuelvo y les reitero, suscríbete a este podcast. Recomienda este podcast, comparte este podcast, porque es que Dios quiere hablarle a mucha gente. Y es por eso que estamos acá hoy. El pastor acá decía que a pesar de que Pedro estaba remendando la barca, o sea, Pedro en sus conocimientos había fracasado, una noche de fracaso, pero a pesar de eso sigue remendándola con sus conocimientos, trata de mejorar las cosas. Y no es lo mismo, como usted mencionó, cuando tú lo estás haciendo con tu fuerza, porque en tu fuerza es muy probable que fracases. Es muy probable que no te vaya, no logres lo que tú quieres. Pero hay una diferencia cuando Jesús se presenta. Hay una diferencia cuando Jesús se sube a la barca. Pero hay otro detalle que usted menciona, pastor. Y es que usted le dice, Pedro sabe del mar. Pedro conoce de pesca. Jesús lo que sabe es de carpintería. Él quizás lo ve como, tú lo que eres carpintero, tú no eres pescador. Lo que él no sabe en ese momento es que Jesús tiene unas condiciones que están muy por encima de lo que él piensa. Y las condiciones de Jesús son las que nosotros necesitamos. O sea, ¿qué tú necesitas para lograr algo que tú te propongas? No son tus propios méritos. Nosotros lo que necesitamos son los méritos de Cristo. Esos son los que nos ayudarán a nosotros no seguir fracasando. Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que cuando tú te aferras de la gracia de Jesús, todo va a cambiar, todo va a mejorar. No quiero decir que de un momento a otro, tal como usted mencionó, tendremos, como dicen por ahí, confeti, bombos y platillos. No. Pero de ahí en adelante vamos a ver que habrán cambios sustanciales. Es por eso que Jesús le dice, esta vez será diferente, como usted mencionó. O sea, esta vez no será igual. ¿Por qué? Porque desde que Jesús se presentó y subió a su barca, hay un ente poderoso, hay un ente divino que está haciendo presencia en tus adversidades, en tus situaciones, y le va a cambiar el nombre a la situación que tú estés viviendo, de fracaso a comenzar a tener éxito de ahí en adelante. Pero como creyentes muchas veces ponemos a un lado las directrices de Dios, y creo que muchas veces nosotros necesitamos entender claramente el hecho de seguir las direcciones. A Pedro se le da una instrucción
directa y se le dice, lo has intentado, perfecto, no hay ningún problema, pero ahora hazlo de esta forma, hazlo de esta manera. Y creo fielmente que muchas veces estamos en la barca con Jesús, estamos escuchando lo que el Señor nos dice, pero no necesariamente estamos siguiendo las directrices del Señor. Si vemos un ejemplo, abriendo un paréntesis, el profeta, ¿verdad?, Elías, donde se le llega a esta viuda y le dice, ok, ¿qué tienes para hacer? Bueno, yo estoy aquí recogiendo una madera para hacer una torta, para que mi hijo y yo comamos y aquí muramos. Pero suena bien y el profeta le dice, perfecto, no hay ningún problema con eso. Pero hay un solo asterisco a ese contrato, dame a mí primero. Vas a hacer eso, no hay ningún problema, pero el asterisco en este espacio. Sí. El asterisco en este contrato es que hazlo de esa manera, cocina lo que vas a cocinar, haz lo que vas a hacer. Ahora, dame a mí primero. La solución llega a la vida de Pedro cuando Jesús le dice, sí, pero arrójalo a la derecha. Quizás no es el hecho de que sea a la izquierda o la derecha o arriba o abajo, no. Y ahí cabe una pregunta. Durante toda la noche, ¿no tiró Pedro la barca, la red a la derecha en algún momento? Bueno, la tira a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, pero y pasa, porque no es que no lo hemos intentado. Quiero decirte que lo has intentado, que lo has hecho una y otra vez. Yo sé que hemos tratado muchas veces de hacerlo a nuestra forma, a nuestra manera, pero las cosas empiezan a cambiar desde el momento que empezamos a escuchar la voz de Dios, pero no simplemente a escucharla, sino a obedecerla. Porque nos duele, nos hiere, nos confronta. Como yo le digo a Abraham que lo que él escuchó no es correcto, cuando Dios le dice, entrégame a tu hijo. Las directrices son esas, la dirección es esa. Y aunque Dios esté hablando, estoy yo en la capacidad realmente, Alberto, para escuchar a Dios y obedecerle. Aunque me duela, aunque me hiera, aunque me confronte, estaré yo en como puerta abierta para recibir las directrices de Dios y seguirlas. Porque, ¿qué pasa si Dios ha hablado? ¿Cuántas veces Dios nos ha ministrado, Dios nos ha hablado? Estoy yo en la capacidad para escucharlo, pero también para obedecer a aquellas directrices. Muy fuerte, pastor, muy fuerte. Una de las grandes cuestiones que tiene la gente dentro de la iglesia es poder escuchar a Dios, no oírlo. Porque oír cualquiera puede oír, pero escuchar al Señor, porque escuchar tiene que ver con tomar en cuenta lo que se dice y hacer lo que se dice. Sí. O sea, seguir esa directriz. Esa es una de las partes más difíciles de la iglesia. Porque como tú le dices a un tipo que tiene toda la noche lanzando la red a la derecha, a la izquierda, al frente, atrás, hermano, el tipo se ponía hasta de espalda. Espérate, déjame ver si me funciona. Sí. O sea, ¿cuántas formas intentó Pedro? Y Pedro es un tipo que, o sea, él sabe de eso. No estamos hablando con un tipo que, qué sé yo, que se graduó de una carrera y comenzó a trabajar en otra. No. Pedro es algo de familia. Toda su vida. Toda su familia hacía eso. Él sostenía a su familia con eso. Y no solamente a su familia, sostenía también a su suegra. O sea, Pedro es un tipo que sabe de eso. Y este hombre, que es carpintero, pero que también es rabino, viene a hablarle a Pedro de pesca. ¿Cómo Pedro puede seguir las directrices de Jesús? Siendo Jesús el hijo del carpintero, pero Jesús también es rabino. O sea, Jesús, que lo que Jesús, vamos a decir, en un contexto del momento, Jesús lo que había tenía conocimiento. Tú sabes de Biblia, tú sabes de Torah, pero de agua sé yo. De agua sé yo. De peces sé yo. ¿Cómo yo te voy a seguir a ti cuando tú lo que sabes es, hermano, de Torah? O sea, sí. Tú lo que sabes es de Biblia. Sí. Tú me puedes hablar de Isaías, que es cuando Jesús se presenta en la sinagoga. O sea, tú me puedes hablar, no sé, de profecía, y en eso yo te voy a escuchar. Pero de peces, ¿de en qué horario tú puedes lanzar la red? Cuando yo sé que en la noche, en la madrugada es la mejor hora para tú lanzar la red, para tú salir a pescar. Y tú me estás diciendo que a esta hora de la mañana, después de yo haber limpiado la red, después de yo haber
arreglado mi red, o sea, si yo limpio mi red y le he arreglado, es para yo irme para mi casa. Sí. Ya yo no quiero bregar con aguas. Wow. De esto es lo que yo sé y yo no quiero ya bregar con eso hoy. ¿Cómo tú me dices a mí que cuando tú no sabes de esto, haz esto? ¿Cómo te sigo? Puede ser que un creyente está más cansado por sus fracasos que ya le impide seguir las directrices de Dios. Puede estar un creyente tan cansado que no está poniendo atención a decir, yo quiero ver esto diferente porque sigo esto diferente. Y me llama la atención, ¿verdad? Porque mientras, sí, la Biblia lo ve y es esa pesca milagrosa, vemos como el Señor, ¿verdad? No sé, me parece Jesús haber llamado cada pez por nombre, cada especie, decirle vengan a las redes porque a esta hora lo necesito. Me parece un evento magno. Sí, varón. Porque está fuera de horario. Wow. O sea, que para Dios no lo limita nuestras circunstancias, por decirlo así. Me llama la atención por el hecho de que, ok, Jesús lo llama, recibe el milagro, las redes se rompen, etcétera, etcétera, pero hay que volver a tierra. Hay que volver a tierra y ahora en tierra hay una circunstancia y es que yo dudé en aguas. Yo dudé que yo podía recibir eso. Yo dudé en las aguas de que realmente él podía hacer el milagro. Pero regreso a tierra y me voy a encontrar otra vez con una situación. Y la situación será la siguiente. Este hombre se va. El que me acaba de dar una palabra de cambio, una palabra de transformación, una palabra de empoderar mi vida, se va. Y antes que él se vaya, Jesús le dice, ¿te atreves a seguirme? ¿Te atreves a cambiar tu historia y decir, ¿sabes qué? Vamos a cambiar una noche de fracaso por una vida de victoria. Yo repito eso, por favor. Vamos a cambiar una noche de fracaso por una vida de victoria. Le dice, ¿sabes qué? Quizás tú has tenido éxito o fracaso con los peces, pero Jesús le hace una garantía y le dice, yo te haré pescador de hombres. Y desde ese instante, quizás Pedro quiere correr del negocio familiar. Y el negocio familiar es la pesca. Pero ahora Jesús lo transforma y dice, lo que tú estás acostumbrado a hacer, lo que tú estás acostumbrado a vivir, lo que tú estás ya con el testimonio plasmado, hecho, formado, eso mismo es lo que yo voy a utilizar para llevar mi poder a algo mayor. Y muchas veces, Alberto, nosotros reprendemos aquello que vino a enseñarnos. ¿Cuántas veces ese fracaso quizás pudo visitar a Pedro? Pero ese era el escalón que el Señor estaba preparando para él, para ahora, en lugar de peces, volverlo a ser hombres. Ahora hay un reto aún mayor. Sí. ¿Por qué yo digo que hay un reto aún mayor? Fíjate, no es lo mismo tú retarme en lo que yo estoy acostumbrado, en lo que yo sé hacer, que es pescar. No es lo mismo tú retarme en aquello que yo tengo tiempo haciendo, realizando. Porque Jesús, el primer reto que Jesús le lanza a Pedro, es en algo que Pedro está acostumbrado a hacer, a pescar. Jesús lo reta, ven, boga mar adentro, vamos de nuevo para adentro. Vamos nuevamente al mar. Pedro está agotado por toda la noche, está cansado. Y Pedro le hace caso a un hombre que no sabe de pesca, cuando quien sabe de pesca es Pedro. Él le obedece, le escucha. Luego le dice, segundo reto, lanza la red a la derecha. A un hombre que tiene toda la noche lanzando una red, pero Pedro aún la escucha. Pedro ve el milagro. Dice, wow, verdaderamente es un hombre de Dios y todo eso. O sea, tú eres el Señor. Y luego tiene la revelación y todo eso. Pero ahora el reto que Jesús le hace es el mayor reto que Pedro tiene en toda su existencia. Y es seguir a Jesús. O sea, ahora Jesús lo reta a que lo siga a él. Porque a partir de ese día, ya él no iba a ser el Simón cualquiera, el simple pescador que iba a pescar en la madrugada y luego iba para su casa en la mañana con los peces, a freír pescados y todo eso. No. Jesús le está haciendo un reto mayor. Yo necesito que tú te acerques a mí, porque voy a cambiar tu historia, voy a cambiar tu existencia, voy a cambiar lo que tú eres, voy a cambiar cómo la gente te conoce.
de pesca no es como te van a conocer como mi discípulo. Y es el mayor reto que tiene Pedro. Y aceptar eso, hermano, romper todo lo que Pedro ha vivido, toda su profesionalidad en cuanto a la pesca, para ahora convertirse en un pescador de hombres. Hermano, esa parte es fuerte. Esa parte es fuerte y poderosa a la vez. Porque, o sea, hay cosas que vienen para quebrantar todo aquello que tú quizás conoces, todo aquello que quizás tú estás acostumbrado a ver, simplemente para que sigas al Señor y saber que el Señor va a hacer. ¿Cómo ves en la óptica de que sí salgo a tierra, ahora Él me llama y cambia la perspectiva de cómo yo me veo? Cambia la perspectiva de cómo yo me siento, cómo estoy acostumbrado a saber que he fracasado en exámenes, he fracasado en la vida, vivo quizás una vida muy común, hasta corriente. Y ahora Jesús me llama y me dice que mi historia va a cambiar, que el reino me necesita. Y quiero poner esto porque muchas veces nosotros hemos reprendido y hemos echado fuera ese proceso en nuestra vida, esa circunstancia en nuestra vida que vino a enseñarnos. Ese testimonio que ha durado, que ha estado para formarnos a nosotros como creyentes. Y muchas veces hemos vivido ciertas cosas en nuestras vidas que quisiésemos hasta borrarlo, que nunca hubo pasado, que nunca debió eso acontecer, pero pasó. Ahora, ¿qué yo hago con eso? ¿Qué yo hago con ese testimonio que se quedó tatuado en mi vida, que no lo puedo borrar? ¿Cómo yo hago con palabras que ya no pueden regresar, que ya hirieron, que ya hicieron el cometido, que fue herirme, golpearme? Ahora, ¿qué yo hago con esas palabras? Porque sí, es fácil para cualquier otra persona dejar las redes y seguir a Jesús. Es fácil quizás para otros seguir las directrices del Señor, pero a mí me ha costado. Me ha costado, Alberto, el serle fiel a Dios. Me ha costado el escuchar a Dios y obedecerle. Yo no sé usted, a ti, Alberto, pero a mí me ha pasado, a mí me ha costado. Nos cuesta, definitivamente nos cuesta, pastor. Eso es algo muy fuerte. Y es una locura el hecho de que Pedro, o sea, que el Señor, luego de la pesca milagrosa, cuando, como usted dice, cuando vienen a tierra, Jesús le dice, deja todo eso. Deja todo eso y sígueme. Atrévete a seguir a Jesús. O sea, atreverse a seguir a Jesús es la cosa más osada que nosotros podemos hacer en nuestra vida. Y ahora, ¿qué hago, Alberto? Porque han pasado los tiempos. Ya Jesús tiene un ministerio estable, tiene un ministerio que ya tiene un tiempo. Tengo más discípulos, amigos, compañeros. Compañeros de milicia que están ahí conmigo, pero ¿qué hago yo ahora que pocos conocen el testimonio? Pocos saben de dónde yo vine, cómo el Señor trabajó con mi vida antes, ¿verdad?, de que el ministerio de Jesús fuese famoso. Ahora llega otra ocasión, y es que mientras Jesús se queda orando en tierra, los discípulos están en la barca. Ahora tengo yo un grupo de amigos, de colegas, de compañeros que vemos a Jesús diariamente. Pero ahora vemos a un Jesús que se queda en el monte a orar. Se levantan tempestades, se levantan situaciones que mueven la barca a la orilla. La Biblia dice que mientras Jesús viene hacia ellos, caminando sobre las aguas, ¿verdad?, muchos empiezan a dar conclusiones, a llegar a conclusiones. Muchos gritan y dicen es un fantasma. Muchos tienen miedo, porque no estamos hablando de una tempestad sencilla. Es esas situaciones que mueven nuestras barcas. Son esas situaciones que mueven nuestros simientes, que nos sacan las raíces de quienes somos. Entonces, ¿qué hago ahora yo como Pedro? Y puedo decir ahora, se repite la historia. Se repite la historia de que vuelve Dios a filtrar su
enseñanza conmigo en las aguas otra vez. Vuelve Dios a enseñarme otra vez en el lugar de fracaso. ¿Fracasaré yo otra vez? Yo creo que la posición aquí debe ser, sin importar la condición, siempre mirar a Jesús. Así es. Siempre acercarse a Jesús. Porque fíjate, cuando Pedro y los discípulos están en la barca, que Jesús se quedó orando, ¿qué sucede? Que se levanta la tempestad, hay un momento incómodo, porque este caminar no va a ser de comodidades todo el tiempo. La Biblia dice, Jesús dice, en el mundo tendremos aflicciones, pero ánimo que yo he vencido. Sí. O sea, Jesús nos da una garantía de que Él estará con nosotros. Pero en este caso, la mejor opción siempre será mirar a Jesús, acercarte a Jesús. Porque no quiere decir que tú no vas a tener fracasos o que tú no vas a tener caídas, que no vamos a tener momentos difíciles. Pero nuestra mejor opción siempre, siempre, siempre va a ser mirar hacia dónde está Jesús. Porque cuando miramos hacia dónde está Jesús, tendremos un camino. Y ahí conectamos con lo que la Biblia dice. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. O sea, si tú miras hacia donde está Jesús, aunque tus caminos estén cerrados, siempre tendrás un camino hacia donde ir. Siempre tendrás una puerta por donde pasar. Siempre tendrás un lugar donde conectar. ¿Por qué? Porque cuando pones tu mirada en Jesús y no en el fracaso del momento, tendrás oportunidad de caminar por encima de esos fracasos. Oye lo que él le dice, cuando voy a Mateo capítulo 14, versículo 28, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y esto me llama la atención porque aquí puede haber dos corrientes, Alberto. Una, se puede interpretar que aquí está hablando el apóstol Pedro de un asunto de valentía. Yo voy, yo llego, yo llego hacia ti, pero esa es la parte B del versículo. Manda que yo vaya. Yo quiero ir, yo quiero acercarme, yo quiero hacer la obra, pero la parte A del versículo dice, si eres tú. Hay duda. Entonces, otra vez vuelve el Señor a confrontarme en decir, pero sí, yo sé que ahora mismo escucho voces diciendo es un fantasma. Ahora escucho voces diciéndome no es Dios en medio de mi caos. Porque pasa que gracias a las tormentas, gracias a los vientos, muchas veces nos desenfocamos de ese camino que hablabas, nos desenfocamos y ya no vemos a ese Jesús claro como es Él. ¿Cuántas veces no hemos nosotros estado en situaciones donde vemos todo menos a Dios? Donde vemos todo menos el reflejo de la presencia de Dios estar en el lugar. Y quizás muchas veces decimos, Dios me abandonó, Dios no está en mi tormenta, no está en mi barca en los momentos más fuertes de mi vida. Y Pedro corre y pondera y dice, si eres tú, tengo la fe, la certeza de que si es mi Jesús, Él no va a estar lejos. Si es mi Jesús, yo sé que Él va a estar ahí. Es más, si es Él, yo sé que voy a caminar sobre esto. Y esa es quizás la palabra que en el día de hoy quisiésemos ministrarte. De que no se llama un asunto, no es un asunto de perder fe, no es un asunto de que las situaciones difíciles, adversas no van a llegar. No, Alberto, van a llegar. Totalmente. Incluso el día malo va a llegar sin que nadie lo vaya a buscar. Absolutamente. Pero tenemos la garantía de que si es Jesús que está en el asunto, si es Jesús que está en el día malo, caminaremos, como dijo el apóstol Pedro, manda que yo camine sobre esto. Y mira algo, pastor, que yo veo totalmente interesante, y es la capacidad de conectar con Jesús. Vamos. En un momento tan difícil, en un momento oscuro, en un momento de tempestad, unos veían fantasmas, unos veían la tempestad que había, otros estaban asustados.
Pero Pedro tuvo la capacidad de conectar con Jesús. Y eso quisiéramos dejarte, a pesar de todo lo que tú estés viviendo, a pesar de cuál sea el momento que tú tengas, a pesar de qué tipo de tempestad esté sucediendo. Y como el pastor decía, unos decían era un fantasma, habían tantas voces en la barca, pero tenemos que tener la capacidad de que en esos momentos conectemos con Jesús. Porque si conectamos con Jesús, eso va a hacer que nosotros podamos caminar por encima de las aguas. O sea, tú tienes que hablar con Jesús, porque Pedro le habló. Aunque Pedro habló desde la duda en un momento, pero aún sea desde la duda, habla con Jesús. O sea, nosotros tenemos que tener capacidad de conectar con el Señor, porque eso va a ser la garantía de nuestra salvación en nuestro momento más difícil. Pedro, en un momento donde todo el mundo estaba asustado, Pedro, donde unos veían a Jesús como un fantasma, Pedro, donde otros estaban mirando las aguas que se levantaban, mirando cómo estaba el mar en ese momento, Pedro tuvo la capacidad de ver a Jesús por encima del fracaso que ellos estaban teniendo en ese momento. Ver a Jesús es lo más importante que nosotros tenemos en nuestra vida. Alberto, me encanta porque él dice, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Ay, hay mucho. Y me gusta porque él dice, tu voz será suficiente. ¡Wow! Tu voz anteriormente yo la escuché. En los momentos de duda, en los momentos de fracaso, en los momentos de angustia, yo escuché tu voz anteriormente que tú dijiste, tira la red hacia la derecha. Y en esta ocasión no será el opuesto, no será lo contrario, no será diferente. En esta ocasión, por eso le dice, manda. Tu voz es lo que yo necesito para que mi historia cambie. Tu palabra, la cual trae vida a mi espíritu. Tu palabra trae cambios a mi existencia. Así que él le dice, si eres tú, esto va a cambiar desde el momento que tú hables, en el momento que tú digas la palabra, en el momento que las cosas empieces a pronunciarla, las situaciones en las cuales estoy viviendo empiezan a cambiar. Y si no cambian, yo camino sobre ellas. Interesante, porque Pedro le dice, tu voz tiene tanto poder que tu voz va a crear la plataforma que yo necesito para caminar por encima de esta situación en la que todos estamos asustados. Pero yo creo tanto en ti, yo estoy tan confiado en ti, yo estoy tan dispuesto a creerte, yo estoy tan lanzado a que creo en lo que tú dices, que aunque no haya donde pisar, tu voz, como usted decía, pastor, lo que tú digas tiene tanta autoridad que va a crear una plataforma donde no existe para que yo pueda caminar por encima de eso, y aquello que yo necesite se va a crear para yo poder seguir caminando y llegar hasta donde tú quieres que yo llegue. Mira lo que le dijo el Señor a Moisés, teniendo a los enemigos de espalda y al mar frente a ellos. Dios le dijo, ¿por qué vienes a mí? Dile al pueblo que marche. Yo soy fiel creyente que si el mar rojo no se divide, ellos caminan por encima de él. Si el mar no se divide, ellos caminan como quiera por encima de él. Wow. Yo soy fiel creyente a escuchar la voz de Dios en los momentos de angustia, de turbación, en los momentos donde no tenemos el norte claro, de escuchar la voz de Dios para traer cambios a nuestra vida. Dile al pueblo que marche. Podremos decirle en este día a alguien, Alberto, no importando las circunstancias por las cuales estás, no importando las circunstancias en las cuales vives, si le crees a Dios, camina. Si le crees a Dios, da el primer paso. Avanza. Aleluya. Yo no sé si usted está en la capacidad en el día de hoy de creer esta palabra, pero nosotros sí. Amén. Estamos en la capacidad de decirle a alguien, camina, no importando las circunstancias, no importando qué tanta tempestad se levante, no importando qué tantos vientos soplen. Yo creo fielmente que una vez más Dios le dice a alguien, avanza y no te detengas. Eso está poderoso, pastor. Porque hay veces que el Señor no te dice ora. Ajá. Hay momentos donde la gente quiere orar. Mire, yo soy asiduo en el tema de las confirmaciones. Hay gente que quiere confirmación, hermano, hasta para beber agua.
Hay gente que quiere confirmación o que Dios me confirme para todo. No, es que yo tengo que esperar que la confirmación de Dios, del Señor llegue. Pero cuando Dios te habla, la voz de Dios tiene la capacidad de crear. De hecho, la Biblia dice que por su voz, por su palabra, todas las cosas se sostienen. O sea, lo que tú necesitas, lo que nosotros necesitamos es que Dios hable. Y ya el Señor habló en este sagrado libro. Sí. O sea, el Señor ya dijo lo que se necesitaba. O sea, ya el Cristo soltó la palabra. Lo que tú tienes que hacer es caminar por encima de esa palabra, porque esa palabra es tu plataforma para que tú llegues a donde Jesús ha dicho, a donde Jesús necesita que tú llegues, a donde Jesús quiere que tú llegues. O sea, tú tienes la plataforma necesaria. ¿Cuál es? La voz de Dios. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Y hay algo, pastor, que Jesús le dijo a Pedro. Jesús le dijo una sola palabra. Jesús no le habló lenguas. Jesús no le profetizó. Jesús no le levantó las manos. Jesús le dijo, ven. Y con esta sola palabra, ven, Pedro pudo caminar sobre el agua. Pedro llegó a Jesús. Y en un momento que quizás se hundió, pero la palabra de Jesús lo sostuvo, porque Jesús salió corriendo, lo alcanzó, lo levantó y regresó con él a la barca. Lo fuerte de nuestro Dios, amado, es que Él tiene la capacidad de saber que podemos llegar a hundirnos y como quiera nos llama. Wow. Hermano, espérate. O sea, Espérate. Tú me estás diciendo a mí que aún voy a estar hundiéndome, el Señor me va a levantar todavía para seguir en el asunto. En ningún momento, incluso la Biblia dice que cuando Jesús lo levanta, porque se hunde, y eso no lo podemos quitar de la esfera, no podemos quitar eso del medio, es el hecho de que a Jesús no reprendió a Pedro estando en las aguas. Jesús en ningún momento le dijo a Pedro qué mal lo hiciste mientras estaba caminando en lo sobrenatural. Cuando llegan a la barca, le dice, ¿por qué dudaste? Si yo lo hice anteriormente, si yo lo hice en el pasado, es más, te enseñé que cada paso que estabas conmigo, porque aquí es el asunto, todos los milagros que Pedro vio, Jesús estaba presente. Interesante. ¡Aleluya! Todos los milagros que Pedro pudo experimentarlo, vivirlo. Si no, pregúntale a Jairo. Mire, que cuando resucitó la hija, Pedro estaba ahí. Pregúntale a Pedro que cuando en el monte de la transfiguración Jesús estaba ahí. Los milagros que Pedro tenía que ver, Jesús estaba presente. En otras palabras, aquí me atrevo a soltar esto en el nombre de Jesús y decirle que tu historia empieza a cambiar cuando Jesús está presente. Interesante, pastor. Yo quisiera, ojalá todo aquel que estuviese viendo esto ahora mismo pudiese estar en esta cabina y sentir lo que se siente. Aquí hay un asunto, hermano. Aquí la presencia del Señor está en este lugar de una manera impresionante. Te mentiría si te digo que yo no he sentido a Dios desde que comenzamos en este podcast. Algo interesante. Y el pastor decía ahorita, o sea, Jesús comienza Pedro a caminar en las aguas, se hunde, Jesús lo levanta, lo reafirma, vuelve a caminar en el agua, regresando a la barca. O sea, que lo que me quiero decir es que aunque yo me hunda, Jesús me va a levantar, me va a firmar y me va a llevar otra vez a puerto seguro. Sí. Número uno. Y luego de eso, aparte de eso, no me corrige en ese proceso, sino que cuando me tenga seguro, es donde me hace una corrección a mi vida. Oye esto, Alberto. Jesús puede seguir con Pedro a la orilla otra vez. Puede llevarlo y levantarlo y regresar a la orilla, a tierra. Pero Jesús opta por llevarlo a la barca. Porque en la barca es donde Pedro está acostumbrado a ver milagros. Amén. En la barca es que Pedro está acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Yo tengo que repetir esto. En la barca es que Pedro ha escuchado las directrices del Señor. Por eso en la barca es que le dice, ¿por qué dudaste? Él puede regresar a la orilla y decirle en la orilla, allá en la playa, y decirle lo mismo que le dijo. Pero en la playa,
no ha escuchado Pedro las directrices del Señor. Pedro ha escuchado las directrices del Señor en la barca. En la barca es que le ha dicho, tírala a la derecha. En la barca es que ha escuchado cuando Jesús predica, cuando Jesús enseña. Desde la barca él ha visto que Dios ha hecho aquello que él necesita. En la orilla, lo único que Pedro ha recibido del Señor es, sígueme. En otras palabras, lo que yo he vivido en el secreto, cuando llegue a playa, lo manifiesto. Cuando llegue a playa, empiezo a exponerlo, empiezo a decirlo. En otras palabras, en el lugar secreto donde has recibido las directrices del Señor, donde has recibido las direcciones del Señor, en ese lugar es que Dios va a empezar a romperte, va a empezar a moldearte, va a empezar a trabajar de tu vida, para cuando llegues al lugar seguro, tal como a la playa, al lugar firme, pueda ser testigo de la expansión del reino. Pero pastor, aquí hay algo muy interesante que usted menciona sobre la playa. Porque fíjese, cuando Jesús encuentra a Pedro, en la primera ocasión donde tienen esta conversación, que Pedro está limpiando sus redes, está reparando sus redes, Pedro de la playa, ¿para dónde iba? Era para su casa. Así. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué Jesús no lo lleva a la orilla? Si Jesús llevaba a Pedro a la orilla, Pedro iba a entender que ya él no estaba capacitado para seguir en el camino con Jesús. My God. O sea, si Jesús lo dejaba en la orilla, dice, no, pero es que ya solamente quedan 11. Ya a mí me sacaron, me cancelaron del negocio. Me cancelaron de este asunto, de este trabajo. O sea, ya yo no estoy capacitado. Exacto, me dieron carta de despido. Ya yo no estoy capacitado para seguir en este caminar con Jesús. Pero Jesús lo devuelve a la barca, dándole a entender a Pedro, a pesar de que tú te hundiste, a pesar de que en un momento tú dudaste, yo no he terminado contigo. Vamos, qué abogado hay. Wow. Qué abogado hay. Queremos decirle a la gente, Jesús te sacó del agua, o sea, te levantó. Tú estás caminando con Jesús. Tú no vas para la orilla para irte para tu casa otra vez. Tú vas para la barca para seguir el camino con Jesús. Porque la barca era el motor que Jesús usaba, era el vehículo de Jesús. Sí, sí. Entonces, si la barca era el vehículo de Jesús, Jesús te quiere en su vehículo. Wow. O sea, Jesús no te quiere, hermano, que tú vayas de camino. No, Jesús te quiere en su barca. Y como Jesús te quiere en su barca, Jesús no te va a llevar a la orilla. Jesús te va a llevar a la barca. Y entonces, aquellos que quizás hemos escuchado, no, que yo en mi casa estoy bien, no, que yo en mi casa me quedo. No, amados. Cuando entras en el terreno de Dios, entras en la casa del alfarero, en el lugar donde Él te puede moldear, en el lugar donde Él puede trabajar contigo, en el lugar donde Él tiene toda libertad para trabajar. Yo soy fiel creyente. Pero ahora pasa algo, hermano. Y es que pasó ese suceso. Ya ahora conocemos al Pedro que se levanta, al Pedro que camina, al Pedro que, camina sobre las aguas. Pero llega un punto donde la noche ha avanzado. Y la Biblia dice que arrestan a Jesús y lo llegan y lo toman, y Pedro empieza a ver un cuestionamiento a su alrededor y empieza a decirle que yo te he visto con él, tú hablas como él, tú te pareces a él, tú has pasado tanto tiempo con él que te pareces a él. Y él empieza a decir, no, eso no es así, yo nunca lo he visto. Mujer, calla. Hombre injurioso. Y se da cuenta de que el galiot cantó y tocó su trompeta. No es un gallo, amado, olvídese de eso. Y el galiot empezó a tocar su trompeta y se dio cuenta que había otra vez fracasado, que otra vez decepcionó a Jesús. Y quizás ese puede ser reflejo de cualquier creyente. Del creyente que un día está victorioso, de que un día camina en lo sobrenatural, que un día está bien y un día está 100, pero mañana no tanto, de que un día pasa la semana entera en la congregación y después dura 3 meses sin ir. Ese vaivén de pensamientos, de creencias, pero la Biblia dice que Jesús habló sobre eso. Le dijo, ¿sabes qué? Estás tan confiado ahora que estás firme, que se te ha olvidado que el que está firme, mire que no caiga. Se te ha olvidado de que van a llegar los días
turbios, que van a llegar los días donde tu carácter será procesado, donde tu vida será puesta en balance. Y la Biblia dice algo interesante, y es que cuando pasan todos estos sucesos, que Él se acuerda de las palabras que Jesús había dicho, otra vez volvió a la orilla. Otra vez volvió allá al lugar donde Jesús una vez le dijo, sígueme. Y mientras estaba allá, había todo un juicio, todo un martirio, había toda una crucifixión, todo esto estaba aconteciendo. Pedro se fue a la orilla. Y Pedro volvió otra vez. Quizás pueda pasar, Alberto, que en los momentos fuertes de nosotros como creyentes, en los momentos quizás donde le fallamos al Señor, donde nos desviamos del propósito, volvemos otra vez a la orilla. Volvemos otra vez a estar otra vez del lugar donde Dios nos sacó. La gente por lo general vuelve a hacer las cosas que conoce. Por eso es que cuando la gente falla dentro de la iglesia, generalmente no fallan en cuestiones nuevas, sino que fallan en las mismas cuestiones que hacían anteriormente. La gente tiende a cometer los mismos pecados que cometía anteriormente, las mismas faltas. Es por eso que Pedro, cuando vuelve a la orilla, vuelve a hacer lo que él sabía hacer. Vuelve a bregar con pesca. Wow. A Jesús, cuando dice la Biblia que Jesús lo encontró a Pedro pescando, y Pedro se corrió a hacer su ropa y tomar su ropa. Y Jesús le preguntó, ¿qué tú haces? Algo de comer ahí. Ven, dame a mí también. Y él conecta con lo que usted menciona sobre la viuda y Elías. Ay, a mí primero, dame un poco a mí también. Sí. Y comienza a tener esta interacción con Jesús. Y al tener esta interacción con Jesús, ahí es donde Pedro dice, se le abren los ojos. Y se encuentra que es el mismo que le dijo en la orilla. Le dice, sígueme. Y es ahí donde Pedro se encuentra y Jesús le dice, ¿me amas? Aleluya. Y vuelve y dice, maestro, sí, yo te amo. Sí. ¿Me amas? Pedro, tú me amas. Maestro, yo te amo. Sí. Y el tercer me amas desalma a Pedro, hermano. En ese tercer me amas, maestro, tú lo sabes. ¿Qué puedo yo hacer? Dime, ¿qué yo soy sin ti? O sea, sí, yo soy un tipo que ha vivido de fracaso en fracaso. Y los únicos éxitos que he tenido es porque tú has estado presente. My God. Los únicos éxitos de mi vida han sido aquellos en los que tú has tenido acto de presencia. Y es ahí donde Jesús le dice, pastora mis ovejas. O sea, si se fijan, si nos fijamos, ya Pedro no vuelve a ser el mismo. Sí. Después de ese encuentro con Jesús, de ese tercer evento, donde el carácter de Pedro es confrontado, donde el interior de Pedro es confrontado, ya después de ahí Pedro es totalmente diferente. Y es ahí donde nos lleva al Pentecostés. Wow. O sea, no es lo mismo un Pedro desnudado delante de Jesús que a un Pedro que todo el tiempo estaba luchando con su carácter. Llega un momento donde le dice, ¿qué yo soy, hermano? Yo necesito que tú me guíes. Yo necesito que tú me absorbas, que tú me tomes, que tú hagas de mí lo que yo no he podido hacer conmigo mismo. Wow. Y es ahí donde todo creyente debe llegar. Donde usted se desnude delante del Señor. Sea totalmente honesto, totalmente sincero. Y que el Señor pueda trabajar contigo desde adentro y de ahí tú comenzar a ver que tu vida tendrá una transformación tan poderosa que después de eso no hablamos de Pedro, un tipo fracasado, sino hablamos de un Pedro de milagros. Soy fiel creyente, amado, de que sí, vemos a un Pedro que ha negado a Jesús, pero también veo a un Jesús que extiende una vez más la mano y le dice, no, este no es el final. Ese no es el final, porque quizás en un momento menguaste, quizás en un momento fracasaste o te desviaste, pero este no es la conclusión de tu historia. Y yo soy fiel creyente de que el autor sigue todavía escribiendo, que un capítulo no define el libro entero
Amén. Y creo que para la vida de Pedro pudiese ser simple escoger a alguien más. Pudiese ser lo más normal escoger a otro discípulo y decirle, bueno, ya no dio la talla, fracasó acá, me ha decepcionado una y otra vez. Pudiese Dios escoger a otra persona, pero una vez más te sigue escogiendo a ti. Una vez más te sigue diciendo, ella puede, él puede. Aunque ha fracasado, aunque ha perdido, aunque se ha desviado, aunque se le han ido las fuerzas, todavía la sigo escogiendo, todavía lo sigo escogiendo. Y lo fuerte de esto es que mientras Jesús está en esta conversación con él, le dice, ok, vamos a hacer una vez más aquello que yo te dije, vamos a hacerte pescador de hombres. Y me llama la atención porque mencionas allá de que ahora Jesús se va. Jesús es ascendido al cielo, es llevado. Y ahí están los discípulos, han pasado los días, han pasado y claro está, se le dio instrucciones de que esperaran allá en el aposento alto, que esperaran allá en la casa de Juan Marcos, que esperaran allá en ese lugar, porque algo iba a acontecer. La iglesia, el pueblo no iba a quedar una vez más desamparado, sin padre, sin guía. Dice, esperen allá que lo voy a enviar el Consolador. Mientras están esperando, la Biblia dice que quizás uno oraba, uno meditaba, no sé, pero estaban allá. Y mientras están en ese lugar, de momento se empieza a escuchar un estruendo. De momento se empiezan a escuchar grandes ruidos, grandes, fuertes, como de estruendo, dice la Biblia. De repente. Que llenó toda la casa donde estaban. Nadie se quedó sin su porción, porque el Espíritu Santo es capaz de llenar todo espacio en el cual es bienvenido. Y mientras están en ese lugar, la Biblia dice que puesto el apóstol Pedro en pie, empezó a hablar. Y quizás ese hombre que antes había fracasado, quizás ese hombre que antes sus discursos, sus palabras quizás no eran tan elocuentes, quizás fracasó en el estudio rabínico, quizás no fue apto para una vez más hablar, quizás en el tribunal de Cristo, el cual no hubo, fracasó y no hubo alguien que pudiera testificar a favor de Jesús y dijera, no, yo lo conozco, él es inocente. Quizás al no tener la oportunidad de expresar lo bueno que había sido Jesús para con él, en esa ocasión puesto en pie y dijo, varones galileos, quiero hablarles de alguien que a mí me ha cambiado la vida. Quiero hablarles de alguien que ustedes crucificaron. Quiero hablarles de alguien que ha estado antes de Abraham. Y empezó a dar con lujos y detalles la existencia de Jesús en cada pasaje bíblico. Y en esta noche o tarde o mañana, en cada momento que puedas escucharnos, quisiera dejarte con estas palabras. Jesús fue tan suficiente para la vida de Pedro que aún en los momentos más altos o bajos, siempre Jesús hizo acto de presencia. ¿Qué impide en este día que Jesús lo pueda volver a hacer contigo? ¿Qué impide que una vez más Jesús pueda hacer el milagro? ¿Qué impide que una vez más Dios haga su obra? Mira, pastor, y hay algo que yo encuentro interesante en la vida de Pedro. Es que Pedro, si no hubiese seguido a Jesús, nadie más hubiese conocido a Pedro. Pero hay algo interesante que yo he aprendido de la vida del Señor, es que Dios es el único que escribe derecho en líneas torcidas. ¡Wow! ¡Aleluya! Dios es el único que escribe derecho en líneas torcidas. ¿Qué te estoy diciendo? O sea, Pedro, cuando tú vas a su vida, ya Pedro es un tipo de cierta edad, ya el oficio que tenía, lo único que le daba era quizás para vivir. No había más oportunidades para Pedro. Ya no podía entrar a la escuela rabínica. Pedro ya no se podía ser rabino porque ya era un hombre ya
para el momento anciano. Pero aparece Jesús y a las líneas de su libro que ya están totalmente torcidas, que ya están definidas, Jesús comienza a escribir un nuevo capítulo cada día. Y en cada evento donde Pedro fracasa, Jesús se le escribe: pero déjame escribirte algo nuevo. De pescador a hombre que camina sobre el agua. Del que niega a Jesús al predicador de la noche, el predicador del momento. A un hombre que hace milagros, predicador de multitudes. Y de todo eso, nosotros nos quedamos con un Pedro que escribe. Wow. Wow. O sea, nos quedamos con un Pedro que no solamente tenemos la vida de Pedro de que otros nos contaron, sino que también tenemos pensamiento de Pedro. Sí. Porque el tipo incluso escribió. Y si se fija, o sea, al final de los días, gran parte de los apóstoles, o sea, tuvieron tanto de Dios que tuvieron que plasmar un pensamiento. Y por eso te decía ahorita que Dios es el único que escribe derecho en líneas torcidas. ¿Cómo es que Pedro, sin haber logrado entrar a la escuela rabínica, cómo es que Pedro, sin tener las capacidades del momento, o sea, sin ser alguien de renombre, cómo es que Pedro, sin tener una posición en la sinagoga, sin un simple pescador, termina hoy dejándonos una de las cartas más interesantes que habla de cómo el oro es trabajado en el fuego y es purificado en el fuego? Pedro está hablando de sí mismo. Así es. Pedro está hablando: yo comencé en este asunto, yo no sabía qué hacer, pero desde que Cristo comenzó a trabajar conmigo, llegó a mi vida, yo he sido pulido y trabajado. Y he sido trabajado. He tenido fracasos, me he hundido. Pero el Señor me ha levantado. Y al día de hoy soy lo que soy porque el Señor ha hecho acto de presencia en mi vida, como usted decía ahorita. Así que en esta hora, la conclusión de nuestra plática en este día sería simple y sencilla. Lo que ha iniciado como un proyecto en el sótano, en el basement, eso no significa que no va a seguir Dios construyendo. Estás en el mejor tiempo de tu vida, aunque ahora simplemente se ve un edificio abandonado. Y la razón por la cual estás en tu mejor momento es porque el autor y consumador de la fe está presente. Amén. Permite que Dios esté en la barca. Si en el día de hoy no conoces a Jesús, te invito a que le abras las puertas de tu corazón para que Él pueda entrar y ser el Señor y dueño de tu vida. Que los fracasos son fracasados desde el momento que llega Jesús. Fracasó el fracaso contigo desde el momento que Jesús llegó. Así que en el nombre de Jesús, hoy nuestra recomendación, hoy nuestra oración, hoy nuestro deseo es que sea Jesús llegando a tu vida y que pueda transformar cada área, cada lugar donde Jesús sea el Señor y dueño de tu vida. Así que se despide de cada uno de ustedes, tu hermano, tu amigo, el pastor Jason Disla. Y tu hermano Alberto Janjor, para servirte. Así Gracias. Bendiciones. Hasta una próxima ocasión de Kairos Podcast. Bendiciones. Aleluya.